Vamos a terminar con la pestaña anotar. Y sus opciones de etiqueta. ¿Ya? Para, para entender, digamos, el universo, digamos, de etiquetas que hay, que básicamente pueden leer todos los elementos que están modelados en el proyecto, tenemos que entender que el cómo vamos a leer o cómo vamos a etiquetar. Entonces, eso también va a ayudarnos a cómo nosotros vamos a ir alimentando de información nuestros elementos. Por ejemplo, la primera que aparece aquí es etiquetar por categoría, ¿ya? Y esto, si yo lo pincho, me va a buscar la categoría de cada uno de los elementos y va a mostrarme algo si es que lo puede leer, ¿ya? Si hay algo que no lo pueda leer, es básicamente porque no tiene una etiqueta asociada, ¿ya? Por ejemplo, si yo me acerco a un muro y hago clic, me dice, hay un signo de interrogación. Tiene una etiqueta, que es esta como de un rombo, una línea, y está buscando un parámetro que a lo mejor no está alimentado. Si yo me acerco al pilar, me dice que no hay una etiqueta cargada. Entonces yo le puedo buscar una, o sea, decir sí, irme aquí a anotaciones, etiquetas, ¿ya? Y buscar una que sea para pilar. Pilar estructural, ¿ya? Y ahora sí me puedo acercar y me va a estar leyendo algo que dice, básicamente es un nombre del tipo, ¿ya? El P1H HA15, entonces uno puede decir, eso quizás es muy largo, me podría estar leyendo otra cosa mejor. ¿Ya? Entonces ahí entra el diseño de la etiqueta. Ya vamos a probar qué está leyendo esta de muro primero. Vamos a ir a editar tipo. Aquí no nos dice nada. Pero si vamos a editar familia y seleccionamos esto, le hacemos doble clic o editar texto de etiqueta, está leyendo la marca de tipo. ¿Ya? La marca de tipo en relación al muro. Entonces yo voy a cerrar esto, no voy a hacerle cambios. Y yo me acerco al muro y alimento esa información. ¿Dónde está la marca de tipo? Me voy a editar tipo y busco dentro de sus parámetros la marca de tipo que va a estar acá en los datos de identidad. Y supongamos que este va a ser el M1. Ya este que es el Albañilería Santiago TE, ya es el M1. Acepto. Y ahora me lee eso, entonces ese es el M1. Si es que yo tuviera otro tipo de muro, por ejemplo este, ya, y quiero crear una etiqueta nuevamente, tendría que decirle también a este otro muro, que no sé, es el M2. Ya, entonces ahí puedo ir etiquetando muros en función de su marca de tipo. En realidad yo puedo decir que ese texto me lea cualquiera de los parámetros que tiene un muro. Va a depender del tipo de etiqueta que yo configure. O sea, tengo un montón de parámetros por llenar y un montón de parámetros por leer. Y aparte puedo crear parámetros nuevos. Ya, que ya lo vimos en clases anteriores, cómo crear parámetros. El del pilar, en este caso, sí lo vamos a cambiar porque está leyendo el tipo, según yo. Entonces, nombre del tipo, ¿ya? Entonces, eso es muy largo. Comúnmente uno el nombre del tipo le da un nombre súper específico y es muy largo para que aparezca aquí en este hexágono tan chiquitito. Entonces, podríamos decirle que en vez del nombre del tipo, busque otro,
otra categoría o otro parámetro que sea más adecuado. Puede ser la marca de tipo, igual, al igual que el muro, ¿ya? Y podemos darle un nombre. O, a ver, podría ser la marca o podría ser el modelo, ¿ya? Yo lo voy a dejar en la marca de tipo, ¿ya? Entonces, esa marca la vamos a cargar en el proyecto, lo voy a sobreescribir y ahora no va a aparecer nada porque el pilar no tiene alimentado eso. Entonces me voy acá y este pilar va a ser el P1, ¿ya? Y veamos si hay pilares similares. O sea, si me voy aquí a etiquetar similares y busco, mira, ese también es el mismo, ese también es el mismo. Ya no tengo que volver a ponerlo porque el parámetro ya está alimentado, ¿no es cierto? Entonces, eso ya puedo decir. Si hay un pilar que fuera distinto, ¿ya? Como ese, ahí va a cambiar. La etiqueta va a dejar de mostrarme el P1 y me está pidiendo que lo alimente. Entonces puedo decir aquí, este es el P2. ¿Ya? Y voy a tener, digamos, una etiqueta asociada a eso. Entonces, va a depender de lo que ustedes busquen también en qué leer de cada categoría. Ya está claro que tienen que tener una etiqueta para cada categoría. En Revit no hay por defecto etiquetas para cada cosa. ¿Ya? Hay muchas, pero no están todas. Igual hay que hacer algunas. Entonces ustedes pueden perfectamente agarrar un tipo, editar esa familia y esto está asociado a pilares estructurales. ¿Ya? Pero si ustedes le cambian, cualquiera, si yo quiero que este mismo tipo de etiqueta funcione para otra, por ejemplo para muros, es simplemente guardarlo con otro nombre, ¿ya? Y decirle que ahora es una etiqueta de muro, ¿ya? Entonces ustedes pueden a partir de una ir guardando y crearla para todas, ¿ya? O crear una específica para cada una, que sería como un trabajo más largo. Pero esa sería como la manera de ir cambiando, digamos, o creando si es que hay alguna que no encuentren dentro de la base de datos por defecto de Revit. Ya voy a volver a anotar. Eso sería editar manualmente por categoría. ¿Ya? O sea, si yo quiero un plano de pilares, un plano de estructura de pilares, podría limpiar, ¿no es cierto?, todo esto y acotar pilares. Pues, lo mismo, plano de muros, etc. Si yo quiero etiquetar algo más rápido, por ejemplo, hagamos esta, limpiemos un poco el plano, vamos a dejar solamente las vigas, voy a eliminar ventanas, techos, suelos, muros, pilares, la escalera me parece que escalera, ya, y voy a apagar el CAD como se está viendo. Ya, ¿qué queda por ocultar? ¿Qué es esto? Ah, la barandilla, los muebles. Voy a clic derecho, ocultar categoría. Va, las puertas. Ah, es que esto es otro tipo. Las puertas me había faltado. Y la barandilla, ocultar. Estos son vigas, pero yo no quiero estas. Quiero solamente las de madera.
Entonces voy a seleccionar todos los que están aquí y los voy a ocultar. Ya, yo solamente quiero estas. Ya, quiero hacer una prueba. Esto lo voy a borrar. Ya, esto tampoco lo quiero ver. Entonces ahora voy a etiquetar todo. ¿Ya? Esto sería como un etiquetado automático, pero va a depender si ustedes tienen bien configurado, como dije anteriormente, las etiquetas, el, el tipo, digamos, de etiqueta asociado. Entonces, aquí me pregunta qué es lo que quiero acotar, o sea, perdón, etiquetar. Entonces yo le quiero etiquetar las vigas, los armazones estructurales, ¿ya? ¿Y con qué etiqueta me dice? Entonces, si yo tuviera varios tipos aquí, podría seleccionar el que yo encuentre más apropiado. Voy a seleccionar este que dice estándar, voy a aplicar y automáticamente me etiqueta todas las vigas en función de esa etiqueta. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un plano con un elemento que quiero acotar y si yo tengo bien configurado mi etiqueta, va a ser bastante rápido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta etiqueta me está leyendo el nombre que dice 2×6 y entre paréntesis la medida en milímetros. Yo puedo editar esa etiqueta y preguntarle qué está leyendo. Entonces me dice el nombre del tipo. ¿Qué pasa si devolvemos esto y de nuevo le decimos la marca del tipo? Aceptamos, lo cargamos en el proyecto, sobreescribimos. Ahora me va a decir que no está leyendo nada. Si yo selecciono una de ellas y la marca de tipo está aquí, va a ser 2×6 nomás. Ahora sí me va a leer correctamente todo eso. Ya ahí tiene un pequeño desfase, eso tiene que ver con la posición. ¿Ya? Y bueno, eso van a tener que configurarlo un poquito más fino eh, en relación al etiquetado automático. Centro, medio. Ese desfase de la línea de borde podríamos decir que sea 0.5 milímetros y veamos qué sucede. No cambió mucho su posición, seguramente porque estaba colocado desde antes. ¿Ya? Pero ahí ustedes pueden ir controlando esto y ajustando, pero ya es un trabajo que se puede reducir bastante en cuanto al acotado general del proyecto. ¿Ya? Después, bueno, tenemos en etiquetar todo está básicamente las categorías principales que puede recibir este tipo de acotación, como vigas, escaleras en general, como de repente hay muchas escaleras, es más fácil acotarlo así, las habitaciones, que no hemos visto mucho ese tema, pero las habitaciones podemos acotarlas o etiquetarlas, digamos, de manera rápida. Muros, etcétera. Ya los pilares, que también un plano de pilares sería mucho más rápido de esta manera. ¿Ya? Entonces ese con etiquetar todo. ¿Ya? Anotaciones de viga, esto es cuando hay planos estructurales, básicamente ayuda, digamos, a definir distintos tipos de anotaciones en función de la viga. Esto es más que nada para planos estructurales, no lo voy a, no me voy a tener mucho. Después está la etiqueta multicategoría, que es como una especie de opción rápida. Me voy a devolver a esta. Pero a veces sirve, a veces no.
ya, porque la etiqueta multicategoría ya va a depender del parámetro que esté leyendo. Entonces, no todos los elementos tienen los mismos parámetros. Entonces, por ejemplo, te está leyendo la marca de tipo. Ya, ahí dice M1. Ya, pero la ventana tiene el 28. Pero hay que ver si todos tienen la marca de tipo. Entonces, la multicategoría va a depender de qué parámetro estemos leyendo y así va a leer. Pero hay cosas que de repente conviene no siempre usar la marca de tipo y usar otro tipo de parámetros, ¿ya? Y así alimentarlo, digamos, de mejor manera, el dibujo, con información un poco más técnica que simplemente la marca de tipo. ¿Ya? Pero la multicategoría, digamos, sirve para todo. No hay que buscar una de pilares o una de muros o una de ventanas, sino que lee cualquier categoría. Por ejemplo, yo le voy a dejar ahí. Después tenemos la etiqueta de material que básicamente va a servirles a ustedes cuando estén haciendo un escantillón. Ya, por ejemplo, si yo me voy aquí y coloco 1 a 25 y ajusto esto a un escantillón, bueno, puede ser el completo, pero voy a dejarlo aquí nomás. Ya, ahí. Ya, y la etiqueta de material, como nosotros tenemos alimentados los materiales y deberían estar todos correctamente cargados, al pasar por un elemento me va a reconocer los materiales. Entonces lo único que yo tengo que hacer es pinchar en ese material, escoger una posición y comenzar mi etiquetado de el escantillón en función de la etiqueta de material. Ya aquí ustedes pueden configurar la etiqueta de material con una gráfica más interesante que esta, que es bastante fea, digamos la que viene por defecto. Podríamos, por ejemplo, aquí dice punta de flecha, podríamos ponerle aunque sea un punto. No hay ningún punto en esta plantilla, ahí está, Fillet Dot. Ya es muy grande. Ya veamos si podemos ir acá a gestionar en las configuraciones, ¿no es cierto? Ya lo habíamos visto esto, están las puntas de flecha. Y puedo ir aquí al Fillet Dot, que es el que estoy ocupando. Lo duplico, ¿ya? Y creo uno de 1 milímetro. Ya le digo aquí ahora que es de 1 milímetro. Está haciendo el estilo de flecha, punto. Ya, un punto de 1 milímetro. Ahora sí, acepto. Y puedo ir a escogerlo ahora en mi tipo de etiqueta. Fillet dot de 1 milímetro. Y ahí sí se ve más bonito. Puedo en esto, digamos, cambiarle el color a ese texto, pero no desde aquí, sino que esto está leyendo una etiqueta. Entonces me voy a ir a configurar la etiqueta y puedo decir que aquí esto que es de 3 milímetros sea color, no sé, azul. Y bueno, poner cualquier tipo de estas opciones. Yo no voy a editar mucho más que el color. Ya, y ahí puedo ir señalando esto. Si yo quiero que sea más estirado esto, ya, y esto en vez de centro medio, voy a alinearlo a la izquierda y voy a ver cómo queda. Ya, entonces tendría que... no, voy a editarlo nuevamente. Y voy a moverlo para acá. A ver, vista.
VG, líneas de referencia y planos de referencia. Voy a aplicar. Ahí está. Esas líneas son el centro, entonces me voy a tirar más para acá. Ahí. Ya, ahora sí. Ya, ahí sí. Ya. Y entonces yo ahora con esto que tengo más, digamos, acorde a lo que yo busco, lo voy etiquetando, ¿no? Aquí hay aire. Ya, entonces se vuelve súper simple porque todas estas cosas ya las tenemos eh, precargadas, ¿no es cierto? En nuestro, ya hicimos, digamos, la pega de alimentar esta información, ahora es solamente leerla. ¿Ya? Por eso es importante que cuando creen materiales les pongan nombres técnicos, ¿ya? Y no les pongan nombres al lote, ¿ya? ¿Por qué? Porque los vamos a leer, es información, es sumamente importante. ¿Ya? Entonces, después tenemos ahí nuestro escantillón, podemos regular esto, vamos acá, planos de referencia no los queremos ver, ¿ya? O incluso, no sé, a lo mejor los niveles tampoco, pero y ustedes pueden jugar por último escondiendo este y prendiendo este. Si es que quieren que aparezcan los niveles. Bueno, que podrían acotar y que no necesariamente aparezcan eso, sino que aparezcan las cotas de elevación, ¿no es cierto? Que pueden ser más adecuadas, quizás. ¿Ya? Eso va a depender de lo que ustedes estén buscando. Como gráfica, si es que quieren eso o un símbolo de cota de elevación. ¿Ya? No sé si se ve bien así. Bueno, eso en relación a la etiqueta de material, que yo diría que es una de las más prácticas, aparte, digamos, de etiquetar los elementos en planta. ¿Ya? Las etiquetas de habitación tienen que ver con la herramienta de habitación, ya que hemos hablado bastante poco de eso, de las rooms o habitaciones. ¿Ya? Esto es básicamente como zonificar ya el plano, que esto sirve mucho como para cuando estamos haciendo programas o para dimensionar espacialmente, me refiero hasta con el volumen de aire, un proyecto. Y esto es fundamental también, bueno, para todo lo que es BIM, porque a través de las habitaciones podemos hacer muchas cosas automáticamente. Entonces, esto reconoce los interiores. Si hay un exterior o, por ejemplo, algo que no está cerrado, como ese ejemplo que hice ahí, no lo va a reconocer. ¿Ya? En cambio, si yo me acerco a este interior, sí lo va a reconocer. ¿Ya? Esto es una habitación, ¿ya? Y podemos cambiarle el nombre. ¿Ya? La habitación no es, esa es la etiqueta de habitación, que es lo que estamos hablando, pero la habitación aparece más reflejada como esa X, ¿ya? Y pueden mover el mouse y tratar de buscarla o con la misma tecla tab empezar a buscarla. Esa es básicamente la habitación y aquí pueden alimentar sus parámetros. En vez de que diga, no sé, habitación, pueden ponerle, no sé, living. Si que quieren poner el número, es válido, dependiendo de lo que quieran leer. eh, la carga de ocupación, los acabados, etcétera. ¿Ya?
Va a depender de lo que estén buscando. Y ahora dice living 1. ¿Ya? Y importante es que si yo quiero, por ejemplo, este es un espacio abierto, y supongamos que si yo tengo la cocina aquí, quisiera igual señalarla como una habitación distinta, puedo usar ese separador de habitación, que es una línea. Si yo la dibujo ahí, es simplemente una línea en 2D, pero que me separa las habitaciones. Fíjense que ese living ahora está llegando hasta ahí. ¿Ya? Entonces, si yo me voy ahora a habitación, puedo reconocer ese espacio, que es distinto. Y está dentro de un espacio abierto, pero va a tener otro nombre, otro uso, y yo quiero señalarlo y decir cuántos metros cuadrados tiene, por ejemplo. Entonces, supongamos que esta es la cocina, ¿ya? Y yo después puedo hacer, que estas etiquetas, por ejemplo, si las edito, ya fíjense que ahí tiene, superpuesto el área y el volumen. O sea, revisemos entonces. En vez de crear una nueva, vamos a revisar qué tiene esta etiqueta. Me voy a editar tipo, y claro, aquí dice, mostrar volumen o mostrar el área. Y si yo le digo mostrar el área, y aplico, me va automáticamente a mostrar. Ahí dice 19 metros cuadrados y ahí dice 6 metros cuadrados. O sea, está leyendo la superficie que está ocupando. Si yo le pongo mostrar el volumen, seguramente por cómo está configurado, me lo va a mostrar sobrepuesto. Incluso dice no calculado. ¿Ya? Y eso tiene que ver con cómo está construida, digamos, la etiqueta. ¿Ya? Y si me voy a un corte y busco también la habitación también va a estar ahí. ¿Ya? Y la ajusto, por ejemplo, ahí a esa altura que es donde más o menos está llegando. No, debe estar llegando como hasta ahí. Sí, puedo llevarla ahí a 2.7. Perdón, 2.5. Ya, y ahí va a estar, bien posicionada. Ya, y ¿no es cierto? Tengo eso. Esa es la etiqueta de habitación. Al crear una habitación se crea automáticamente con etiqueta. Entonces, si yo quiero generar otro tipo de etiqueta, puedo construirlo a partir desde aquí. O si es que quiero etiquetar alguna que no la tenga, por ejemplo, si yo borro eso y esa habitación no está etiquetada, puedo volver a etiquetarla. ¿Ya? De eso sirve la etiqueta de habitación. Los espacios son similares, pero tienen, más relación con la parte, de instalaciones, porque dimensionan, digamos, y separan lugares, más relacionados, como por ejemplo con aire acondicionado o ese tipo de cosas. Ya está más orientado para ese lado. Las habitaciones tienen más relación con lo que nosotros trabajamos como disciplina de arquitectura. Ya, la referencia a la vista es si que ustedes quieren, hacer alguna anotación como que llamando a una vista en específico, así como, por ejemplo, aquí hay, no sé, en la ventana o en la escalera quiero, señalar que aquí, este detalle está en otra lámina, etcétera, ¿ya? Es como muy similar a cuando uno aquí en vista también hace las llamadas de detalle y hacemos, por ejemplo, no, esto es un zoom que lo vamos a colocar aquí y va a estar en otro plano. Esto lo puedo mover. Entonces, ese plano se crea una nueva vista. Aquí ahí dice plano de planta, llamada 1. Entonces se me hace como un zoom, cambia de escala. Entonces aquí yo podría detallar de otra manera y después esto colocarlo como un detalle constructivo, por ejemplo.
Ya, esa es muy similar también a esa tipo de etiqueta. Después tenemos el número de huellas, que básicamente reconoce la escalera y las enumera automáticamente. Ya, si me voy al corte, este era el que tenía la escalera. Aquí, número de huellas, me acerco y automáticamente las va a enumerar. Ya, por tramo. Como este tiene dos tramos, aquí hay uno y aquí hay otro, las va a enumerar automáticamente. Ya, ahí está. Y bueno, esto es para acotado de armadura, así que no lo vamos a ver ahora, ya que tiene que ver con la estructura. Después tenemos nota clave, que esto tiene que ver con archivos externos. ¿Ya? Si yo pongo aquí, dice nota clave de elementos, si yo me acerco a esta escalera y le pongo una etiqueta de nota clave, lo que me lleva, digamos, es un archivo que, que digamos viene preconfigurado. En este caso es un archivo que viene por defecto, este Revit Keynotes Metric, ¿ya? O vienen otros que son de específicos como de sistemas internacionales de codificación. Entonces yo podría aquí buscar, esto como es una escalera, debería buscarlo, a ver en hormigón, veamos, hormigón, moldes, refuerzos, moldeado in situ. A ver, moldeado in situ, veámoslo aquí. Esto es como una especie de especificación estructural, pilar, viga, sistema de viguetas, losas, zapatas, escalera. Ahí dice, escalera de hormigón. Entonces aquí yo puedo asimilar esa codificación 03310.n1. Está basado, digamos, en una codificación establecida por este sistema. Hay otros sistemas internacionales que ustedes ya los vieron, digamos, en el estándar, el OmniClass, etcétera. Entonces, ese código ya está establecido por una nota clave. Ustedes pueden crear su propia nota clave y asociarlo a los elementos, ¿ya? Y esa codificación, digamos, ¿dónde lo puedo cargar? Si me voy a anotar, nota clave, aquí yo puedo configurar o crear una nota clave. Ya me está en este caso llamando ese archivo, ¿ya? Pero yo puedo generar uno nuevo, puedo examinar y por ejemplo, yo tengo uno por aquí. A ver, keynotes. Ya, por ejemplo, este que yo tengo de Servio. Ya, como se volvió a cargar, ese número seguramente va a cambiar. Ya, no, sigue apareciendo lo mismo. Pero si yo me acerco y quiero ponerlo de nuevo, lo mismo este. Ya, ahora sí. Entonces, esto ahora es distinto. Si se fijan, es distinto al anterior. Y aquí aparece en función de otro criterio. Un criterio de un listado oficial que tiene el Servio y con una nomenclatura asociada a ese listado. ¿Ya? Este es un trabajo que hicimos aquí en la oficina para poder listar esto en función de ese listado y relacionar, digamos, esto después con las ubicaciones y las valorizaciones de los proyectos. ¿Para qué sirven las notas clave? Aparte de para especificar ya esto y numerar o codificar, la gracia es que cada uno de estos elementos, esa nota clave
queda asociada al parámetro nota clave y queda ahí, queda fija. Entonces, esto después nosotros lo podemos enlazar con programas externos que se dedican a otro tipo de cosas, como la coordinación de construcción, por ejemplo, o la elaboración de presupuestos e itemizados de construcción, y podemos linkearlo súper rápido y hacer una valorización de un proyecto de una manera mucho más automatizada, ¿ya? En vez de estar revisando cada elemento y buscando cada cosa, nosotros con ese código es como tener un código de barra de cada uno de los elementos del proyecto y asociarlos al precio, por ejemplo, y después juntamos todos los códigos de barra y ya tenemos todos los precios, y después cosa de sumar y listo. Entonces, de eso se trata ese parámetro, el parámetro de nota clave. Aparte de especificar, sirve para relacionar con otros programas porque leen ese numerito como una especie de código de barra y lo relaciona con lo mismo. La nota clave de material es básicamente lo mismo, el mismo criterio, y lo mismo para la nota clave de usuario, ¿ya? Eh, Hay varios como usos y todo, pero significan básicamente lo mismo, ¿ya? Y las leyendas de color las usamos eh, cuando estábamos practicando las gráficas y cuando practicamos los programas. Si recuerdan, usamos la leyenda de color. En este caso, como hay habitaciones creadas, vamos a hacer una leyenda en función de las habitaciones, no de los espacios, sino que de las habitaciones. Y esto va, en función del nombre, va a generar colores. En este caso hizo como eso. ¿Ya? Y cocina, living, lo hizo automático, en función del nombre. ¿Ya? De eso se trata esa leyenda de color. ¿Ya? Para las tuberías también existen y para los conductos también existe, pero eso es de instalaciones. ¿Ya? Y después tenemos los símbolos. Por ejemplo, nunca hemos visto aquí el símbolo del norte. Aquí hay uno. ¿Ya? Esto se coloca como símbolo básicamente y ustedes ajustan su rotación en función del norte. Esto es bastante como poco automático, pero y el símbolo obviamente ustedes pueden editarlo y crear un nuevo tipo, y eso ya lo hemos conversado esto. Ya hay distintos tipos de símbolos, direcciones de las luces en suelo, en vigas, esos son como más estructurales. El camino de la escalera, por ejemplo, si ustedes quieren seleccionar esto, para dónde va, ahí está aparecido, ese es el camino de la escalera. Y si ustedes quieren que aparezca el texto de dirección de si va hacia arriba o hacia abajo, sí, eso va a depender si ustedes quieren señalarlo o no. Estos son estructurales y si quieren cargar más símbolos, tienen que construir símbolos, ¿ya? Y para construir símbolos, ya saben que todo eso es una nueva familia, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso es la pestaña de anotación. ¿Ya? Y la terminamos, con eso ya pueden experimentar y empezar a crear unos buenos planos con toda su información. Recuerden que los planos que se piden en la escuela, en cualquier escuela, tienen un carácter como mixto, no tienen tanta información técnica, y obviamente casi siempre está todo concentrado como en el plano de arquitectura y no está separado por disciplina. Entonces, la información que comúnmente les pedimos es que sea como lo genérico para poder dimensionar los espacios, proporcionar el nombre de las etiquetas, los recintos, ese tipo de cosas. ¿Ya? Los planos, digamos, en un contexto real tienen mucha más información y también están separados por disciplinas, están ordenados por eso, entonces la información no se satura. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Ya? ¿Alguien que quiera compartir su avance? ¿Dudas de su proyecto? ¿Nadie?
La próxima semana es receso, si es que no me equivoco. Ya, y la siguiente vendría a ser la semana de entrega, ¿ya? Em, entonces, dedíquenle tiempo, ¿ya? Porque no les queda mucho, ¿ya? Em, Voy a dejar esta última media hora para que dediquen un tiempo a eso, a trabajar, a organizar un poco esa idea, ¿ya? Recuerden que eh, tienen que hacer todas las láminas que están señaladas en el encargo y los apuntes están en la Moodle y eso. Ya también en el canal de YouTube yo he ido subiendo los videos y hay otros videos específicos de temas que quizás no hemos cubierto, pero que también están ahí respaldados. Entonces también los pueden revisar, ¿ya? Eso, los dejo hasta aquí. Nos Ok, vemos profe. en un par de semanas, ya, con la entrega. Chao, profe. Que estén Chao, bien. profe. Este video lo va a subir, profe, ¿cierto? Sí, Ya. nos vemos. Profe, ¿Sí? es que tengo una duda. Cuando uno se corte, automáticamente sale la valorización de línea, ¿cierto? La valorización de líneas, sí. Si usted tiene Mm, configurado Hatch o otras cosas, también van a aparecer. Si usted no los tiene configurados, los tiene que configurar por vista y crear una plantilla de vista y después lo copia nomás. ya. Profe, igual, por ejemplo, si encuentro que la línea, no sé, que donde está cortando el muro no se ve tan gruesa, yo la puedo cambiar, ¿cierto? Sí, la puede cambiar por vista. Así, por ejemplo, a ver, déjeme compartir nuevamente. Ya, profe. Pum, pum, pum. Déjeme abrir. Este criterio, digamos, eh, es dependiente, digamos, al cómo ustedes estén trabajando el proyecto. Si el proyecto tiene un nivel de detalle bajo y aparecen como, por ejemplo, los muros no necesitan tanto detalle, tanta resolución interior o los elementos son grandes, entonces no requieren tanta información, ustedes simplemente lo pueden configurar. Voy a abrir el proyecto de nosotros y después voy a abrir otro. Ustedes pueden configurarlo en su estilo de objeto, ¿no es cierto? Cuando yo trabajo sin los grosores de línea para poder ver, por ejemplo, esas cosas, ¿ya? Que tienen que ver con el tamaño del pilar, el espesor de muro, etcétera. Y después generan esos problemas cuando prendo el grosor de línea y después esto va a salir así en el plano, ¿ya? En los cortes pasa lo mismo. Aquí está prendido el grosor de líneas, entonces tengo que ir testeando cómo se ve. Si yo quisiera que algo salga más grueso o menos grueso, primero tengo la opción de configurarlo en estilos de objeto y no estar preocupado en que en cada vista yo esté haciendo las cosas, ¿ya? O a cada instante configurándolo. Esta es como la configuración general. Entonces ustedes pueden aquí establecer su criterio para todos los elementos, ¿ya? Yo, como les dije al comienzo, eh, trabajo con grosores de línea entre el 0,05 y el 0,06, ¿ya? Como valor tope, que en este caso sería mi valor 6.
como por ejemplo el terreno, el corte del terreno, esas cosas están como en 0,6, pero en el dibujo en general no superó el 0,5. Ustedes pueden establecer valores intermedios, aquí yo no tengo ni siquiera el 0,15, 0,25, hay gente que le gusta ese grado de definición. Ya recomiendo en los grosores de línea, en la escala que más ocupen, ya sea 1,50 o 1,100, yo recomiendo configurarlo en el 1,50, establecer todos esos grosores y después establecer una proporción, ¿ya?, de cómo crece para un lado y para el otro. Entonces, si ustedes se fijan en la configuración por defecto de Revit, y en esta que yo tengo aquí, es como una especie de diagonal, ¿ya?, de proporción. Ya sea 0,05, y es como que va bajando, digamos, el valor a medida que decrece la escala, que mientras más chica la escala, va el grosor, digamos, tiene que ser más fino, porque si no después se juntan mucho las cosas, y mientras más grande la escala, es al revés. Entonces, por ejemplo, aquí ya no está el 0,05, sino que ya parte de 0,1, entonces esto en realidad es así. ¿Ya? Y entonces esa como ley de proporción ustedes pueden hacerla con los grosores que establezcan en esta escala, ¿ya? Y después más o menos los traspasan a los demás. ¿Por qué? Porque esto se cambia automáticamente al cambiar la escala de una a otra. Entonces tienen que funcionar con valorización, recuérdenlo, no con el grosor estático, ¿ya? Entonces después cuando configuran que los muros, por ejemplo, se muevan en proyección, o sea, en líneas de proyección, o sea, en planta, por ejemplo, digamos en elevación, perdón, en un valor 1, es porque se van a ver delgaditos, ¿ya? Y en un valor en corte, están en 5, ¿ya? O sea, van a estar en un valor un poco más grueso. O sea, en planta se van a ver en ese valor porque los muros están cortados en planta. Pero en elevación se van a ver en 1, se van a ver delgaditos. Ahora, si ustedes quieren jugar un poco con la profundidad de esas cosas, hay otro tipo de herramientas que ya los vimos, ¿ya? En visualización, la niebla, etcétera, ¿ya? Que da profundidad un poco más a las elevaciones. Bueno, también está la sombra y todo eso, ¿ya? Entonces, eso es, como por decirlo, estas son como las layers, y aquí ustedes configuran todo generalmente. Pero si hay alguna demanda del plano, por ejemplo, yo quiero que este grado de definición, que es donde están las vigas, aparezcan esas vigas así como tal como se ven aquí, están cortadas y se ven bastante bien. Pero si este suelo yo no tuviera el detalle de las vigas, sino que lo tuviera así como aquí la escalera, como en un nivel de detalle básico, un espesor nomás, también se ve bien así, o podría ser más grueso. Fíjense que la escalera seguramente tiene un grosor 4 y este es el grosor 5. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia de valorización. Va a depender del tipo de plano, porque si yo cambio esto a 25, se sigue viendo bien, ¿ya? Porque la escala aumentó, incluso podemos definir, aparece ese nivel de detalle que es la línea que viene, ¿ya? 1,20, por ejemplo, ahí se ve bien esa que es la placa, pero 1,50 seguramente no se veía. Ya, entonces también está bien, porque el grado de definición del plano 1,50 no requiere que se vea eso. Incluso le podríamos bajar esto a medio y se vería mejor también, porque no necesidad de que aparezcan esas cosas, incluso podría ser bajo, pero ya en bajo no se ven las vigas, ¿ya? Ustedes pueden, digamos, estudiar un poco eso experimentando. Ya 1 a 100, uno empieza a decir después que estas líneas se empiezan a juntar mucho y se ve un poco grueso, un poco tosco. 1 a 200 ya se junta, no se entiende, ya no se entiende mucho eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el valor que tiene es muy grueso. Para un plano 1 a 200 quizás no es necesario que aparezca eso. ¿Ya? Entonces aquí es donde entra, si yo voy haciendo un corte 1 a 200, que es un poco raro con este nivel de detalle, pero aquí es donde entra la modificación de la visibilidad del gráfico,
que es el comando VG, ¿no es cierto? Y aquí ustedes pueden ir a las vigas, armazón estructural, en corte, y, perdón, las líneas, y decir, ah, no, yo las líneas las quiero más delgadas aquí. ¿Ya? Y aplico, y ahí se me ven más delgadas. ¿Ya? Ahora se me adelgazan todas las vigas. ¿Ya? Tienen que tener cuidado con eso. Si quieren que una en específico se adelgace, tienen que hacer filtros. Por ejemplo, si yo le voy a quitar esto. Si yo me voy a filtros y quiero añadir uno nuevo, sino que voy a editar y voy a crear uno nuevo que se va a llamar vigas de madera. Ya, el filtro lo único que va a hacer es filtrar. ¿Por qué quiero filtrar? Quiero filtrar las vigas, armazones estructurales. Y de las vigas, quiero filtrar las que se llaman... Aquí busco el parámetro nombre del tipo. Entonces, digo que todos los nombres que sean iguales a... no recuerdo cuáles pusimos, si 2x6 o 2x8. Voy a probar con 2x6. Voy a aplicar. Entonces ya se me creó ese filtro, pero ahora lo tengo que añadir a esta vista. Entonces lo añado, vigas de madera, y le digo que las líneas sean de un valor 2. Aplicar, si eran 2x6. ¿Ya? Entonces ahora esas vigas se adelgazaron, pero esta no. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya estoy conforme con esto, me voy a vista, plantilla de vista, crear una plantilla a partir de la vista actual, cortes, 1 a 200, ¿ya? Y tengo mi plantilla para los cortes 1 a 200. Entonces, cada vez que yo hago un corte que tenga que estar a esa escala y que le corresponda, digamos, representar el edificio a esa escala, yo lo único que tengo que hacer es corte 1 a 200, aceptar, y me va a cambiar esto y se va a ver como lo tengo configurado en el otro lado. ¿Ya? Obviamente tienen que configurar bien la plantilla. Yo no había ocultado los planos de referencia en esa plantilla y todo eso. Y esto también tiene un grado de automatización intermedio, o sea, me ayuda harto con la gráfica, pero con la modelación igual tengo que ir completándolo, y con la anotación también, porque con la anotación es otro tema, los niveles, si yo quería verlos o no, ya, todo eso tiene que ver con la plantilla. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, dos maneras de hacerlo. Por vista, que sería con el VG, ya directamente en la vista, y después generan la plantilla, o si es que se requiere cambiar la configuración de base, sería la configuración primero de los grosores y después de los estilos de objeto. Esa sería como la general, ya que es lo que yo les decía al comienzo del curso, que la configuración predeterminada de Revit viene como un poco con los grosores muy gruesos, ya muy gruesos. Entonces yo recomiendo bajarle, ajustarlo a lo que ustedes más o menos trabajan. Yo utilizo como tope esos grosores, y luego esa configuración que es como las layers de AutoCAD, que sería el estilo de objeto. Después de eso ya uno hace configuraciones específicas al proyecto, y va a depender si ustedes cambian o no eso en el proyecto específicamente. Por ejemplo, yo ahora estoy desarrollando una casa y me estoy dando el trabajo de colocar los elementos a un nivel de detalle bastante alto,
para poder diseñar así como cosas bien específicas. Me estoy deteniendo porque es un proyecto familiar, entonces no tengo, digamos, el apuro, digamos, de otras cosas, pero veamos. Entonces, yo aquí estoy dibujando todos los elementos. O sea, ya, y bueno, ahí hay un detalle que es el que abrió el comienzo. Entonces, a este nivel de detalle, si yo prendo o apago los grosores, si ustedes se fijan, no se topan las líneas porque yo ya las configuré, ¿ya? Para que a este nivel, que estamos 1.50, fíjense, 1.50, y tengo los espesores que no se topan y no se molestan entre sí. Ya es distinto a lo que veíamos recién con la configuración estándar, porque si no se vería mucho más grueso esto y se toparían las líneas y todo eso. Entonces, por ejemplo, en este detalle, voy a apagar eso. Ahí sí. Ya se ven que está a escala 1.25. Aquí sí se empiezan a topar un poco más, o se ven un poco más gruesas las líneas. ¿Ya? Fíjense, ahí se topan esas dos. Ya, si yo apago, en realidad está así. ¿Ya? Entonces va a depender también de la escala y de lo que ustedes estén buscando, cómo representarlo. Ya, ahí hay como un detalle constructivo. ¿Ya? Y eso es como lo que ustedes pueden ir tratando de lograr. La idea es que testen su manera de dibujar en el programa para que después logren una automatización que les sirva. No la automatización que les regala el software, que es bastante mala. En el sentido de que cada uno quiere distintas cosas. O sea, por cada usuario va a variar su propio objetivo. ¿Ya? Eso, chicos. Ya, ahora sí lo dejamos hasta aquí. Ok, profe. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe.